fueron 5 largos meses, realmente se nos hizo demasiado tiempo, pero pues las circunstancias, Dios pone todos los medios, ¿verdad? Dios nos llevó para allá, por algo será. A veces no entendemos cómo Dios obra y hace las cosas, pero lo que sabemos es que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca en lo que hace. Esperamos que nuestro viaje por allá haya sido una bendición, como muchos lo expresaron, que haya sido una bendición para todos aquellos hermanos que estuvimos visitando, para nuestros familiares. Entonces, pues, hubo de todo, con así tutti frutti, ¿verdad? Momentos también que tuvimos oportunidad de pasear y oportunidad de trabajar duro y de todo como hay en la vida. Hay cosas que, digamos, disfrutamos y hay cosas que teníamos que enfrentar ante la adversidad como vengan, ¿verdad? Y salir siempre adelante. Así es de que, bueno, nuestros hermanos pastores de por allá mandan saludos a la congregación también de acá, de Guadalajara. Allá siguen nuestros hermanos reuniéndose. La diferencia son que son 2 horas, así es de que ellos todavía apenas se van a reunir y otros se reúnen más tarde. Pero pues estuvimos muy contentos sobre todo, pero debo de decirles algo. La alabanza, el tipo de alabanza que nosotros tenemos aquí es muy superior y no deja nada que desear a la alabanza que tienen en estas iglesias grandes. A pesar de que hay música en vivo, creo que es muy agradable y disfrutamos realmente alabar a Dios con la forma de alabanza que nosotros tenemos. Entonces, pues no criticamos a ninguna iglesia, sencillamente cada congregación hace lo más que puede con los elementos que tiene para poder alabar a Dios, y lo que Dios ve no es solamente la voz de tenor que alguien pueda tener o la voz de Pavarotti que alguien pudiera tener, sino ve la actitud y lo que sale del corazón, la gratitud y la alegría para alabar a Dios. Así que pues, estamos muy contentos. Realmente ya la última semana fue cuenta regresiva, se nos hizo demasiado larga para poder, que no se nos fuera el avión, y finalmente estamos aquí con todos ustedes. Me da mucho gusto verles a todos ustedes. Me da mucho gusto también que debido a las circunstancias que tuvimos que ir a los Estados Unidos, quedó aquí encargado nuestro pastor don Luis Alberto Soto y nuestra pastora Selena Soto. Así que me da mucho gusto tenerles a ellos aquí, porque fue un verdadero apoyo y es un verdadero trabajo sostener. No se imaginan el tiempo que se lleva a veces preparar un mensaje. Quizás en un momento se da, ¿verdad? 40 minutos se da el mensaje, pero a veces llevó días, a veces preparar el mensaje, tratando de dar el mejor alimento espiritual para toda la congregación, y fue más difícil, ¿verdad? Cuando ellos solamente eran 2, ¿verdad? Uno le tocaba un día y al siguiente el otro, y había que estar preparando continuamente. Entonces esto es, digamos, un buen trabajo. Dios les ha de recompensar ese esfuerzo que tuvieron durante este tiempo, y pues ya llegó un poquito el refuerzo para meterles el hombro, ¿verdad? Con mucho gusto. Bien. Este mundo está gravemente enfermo. Este mundo está agonizando. No sé si ustedes estén de acuerdo con esta aseveración. Está enfermo de corrupción, el mundo en general. Está enfermo de asesinatos, de injusticias, de violencia, de vicios, de pobreza, de perversidades, de terrorismo. Está demasiado enfermo. No solamente nuestro México, sino cualquier otro país del mundo. Cuando estuvimos en el extranjero nos dimos cuenta que allá hay muchos problemas, serios problemas. De todos estos los estamos viendo realmente, y algunos se habrán dado cuenta por la noticia que no importa la policía, los militares que haya, las personas de seguridad que tenga el gobierno, sigue habiendo en todas las ciudades, sigue existiendo corrupción, asesinatos, injusticias, violencia, perversidades, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todo esto en nuestro mundo? No sé si ustedes se hayan preguntado. ¿Por qué?
Y una base principal que sustenta todo y que propiamente contesta todo es: falta la ausencia de Dios en los seres humanos y sus principios, los principios de Dios. Si los seres humanos tuvieran la presencia de Dios en sus vidas y siguieran los principios de Dios, no habría corrupción, no habría asesinatos, no habría injusticia. Este mundo sería totalmente diferente. Jesucristo nos dice la razón por qué este mundo está agonizando de enfermedades graves. En Mateo capítulo 20, 25 al 27, Jesús llama a los apóstoles y les dice las siguientes palabras, de acuerdo con la Biblia, el Evangelio de Mateo. Les dice Cristo a sus apóstoles: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? ¿Es cierto esto? Sí, oprimen a los súbditos, a los ciudadanos, y los altos oficiales, por el poder y la autoridad que tienen, abusan de su autoridad. Para eso muchos usan su autoridad. Pero entre ustedes, dice Jesucristo, entre ustedes no será así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera llegar a ser grande deberá ser servidor de los demás. ¿Qué pasaría si tuviéramos con estos principios y con esta actitud a un gobernante en nuestra ciudad? A un gobernante en el país, con esta actitud de Jesucristo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo serían las ciudades? ¿Qué haría el gobernante de una ciudad que tiene el deseo de servir? Como Jesucristo vino a servir y no ser servido. ¿Le gustaría a usted tener la autoridad, el poder para poder transformar este mundo en un lugar maravilloso? ¿Qué pasaría? ¿Qué le gustaría a usted si tuviera usted el poder en esta ciudad y digamos todo lo necesario, los recursos apropiados? ¿Le gustaría cambiar esta ciudad que fuera realmente un lugar seguro, sin violencia, sin secuestro, sin terrorismo, sin corrupción, sin injusticia, donde todo el mundo disfrutara, donde las personas unas a otras quisieran ayudarse mutuamente? Donde no hubiera cerraduras en las puertas, que usted dejara la puerta de su casa abierta y nadie roba, donde sinceramente todo el mundo está feliz, contento, se encuentra en la calle, le saluda y sabe que cualquier persona está dispuesta a ayudarle. ¿Cómo sería el mundo, hermanos, bajo el principio de Dios? ¿Le gustaría a usted? Pues debo decirles en esta mañana que los cristianos hemos sido llamados, nuestro llamamiento es para seguir a Cristo, pero tiene una meta de más grande alcance. Hemos sido llamados para impactar a este mundo y poderlo transformar. Esta es una labor y para eso hay que prepararnos, porque hay que impactar al mundo y hay que transformarlo. Pero Dios va en etapas. Dios no hace las cosas de una manera brusca, los hace de una manera inteligente, pausada, continuamente. ¿Qué significa la palabra impactar? Influenciar. Tenemos que influenciar al mundo, tenemos que conmoverlo, moverlo, interesarlo, impresionarlo. Debemos de dejar una huella en este mundo, una huella de amor, una huella de servicio. Una huella como la dejó Jesucristo, y también porque nuestro llamamiento es más grande de lo que a veces pensamos. Pensamos que solamente tenemos que ayudar a las personas, a los vecinos, a los amigos, pero hemos sido llamados a transformar el mundo en su totalidad. Este es el plan de Dios que nos traza en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes a aquellos 12 hombres, a los pescadores de Galilea, cómo han impactado al mundo?
Hasta la fecha siguen impactando al mundo a través de los evangelios, a través de lo que ellos vivieron, cómo impactaron alrededor donde ellos vivían, en Galilea, en Capernaum, en todos los lados donde ellos fueron, los apóstoles impactaron al mundo. Es más, algunos gobernantes decían, estos son los que están conmoviendo a la ciudad, y a veces los metían a la cárcel, porque no les gustaba a los gobernantes que gobernaban al estilo de este mundo, no al estilo propiamente de Dios. ¿Y qué diríamos del hombre que impactó al mundo y a estos 12 apóstoles? Él no impactó a todo el mundo, escogió 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles dijeron, bueno, Señor, nosotros te vamos a seguir, estamos siguiendo tus principios, tus enseñanzas, pero esto cuesta esfuerzo, trabajo. ¿Qué vamos a recibir a cambio? ¿Hay algo que tú nos vas a dar a cambio de seguir tus principios, de seguirte a ti? Entonces Pedro le pregunta y le responde a Jesucristo y le dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Era lógico, ¿verdad? He hecho mucho esfuerzo. ¿Qué recibiremos? Y usted se puede preguntar, bueno, seguir a Cristo, seguir sus principios en un mundo lleno de tinieblas, de corrupción, cuesta trabajo, esfuerzo ante la adversidad. ¿Qué recibiremos a cambio de todo esto? Los apóstoles hicieron esta pregunta y Jesús les dijo, en verdad les digo, o sea que esta es una verdad ciertísima, en verdad les digo, y ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, se siente en el trono de su gloria, ¿qué sucederá? Ustedes se sentarán también sobre 12 tronos. ¿Qué objeto tiene de que una persona se siente en un trono? Gobernar a una ciudad, a una nación, dependiendo de la amplitud de este gobierno y de este trono. Ustedes, los apóstoles, se sentarán sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para gobernar, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesucristo está prometiendo y le prometió a los apóstoles que cuando Él venga y Él esté en su trono para gobernar esta tierra, ellos se sentarán sobre 12 tronos para gobernar al pueblo de Israel. ¿Cuánto impacto ha hecho Jesús en la vida de cada uno de nosotros? Impacto, nos ha movido, nos ha conmovido, nos ha influenciado, ha dejado su huella en nuestra vida Jesucristo, o sencillamente le conocemos así de lejos, así como conocemos al presidente de México o de Estados Unidos. ¿Conocen ustedes al presidente de México? Sí, por foto, por la televisión, pero ¿realmente lo conocemos? No lo conocemos realmente. Entonces, no ha hecho impacto en nuestra vida, sencillamente así de lejos lo conocemos y en realidad no sabemos ni cómo es, ni sus sentimientos, ni sus emociones, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué impacto ha hecho Jesús en nuestra vida? Según el impacto que hace Jesucristo en nuestra vida, es el impacto que nosotros hacemos en otras personas. La pregunta de reflexión en esta mañana para cada uno de nosotros, ¿qué impacto hacemos en nuestros hijos? ¿Cuánto influenciamos a nuestros hijos con las cosas de Dios? Influenciar, no dominar, no subyugar, no como lo hacen los gobernantes de este mundo, sino realmente cómo nosotros influenciamos, dejamos huella en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en los vecinos. ¿Qué opinión tienen los vecinos de nosotros, de nuestra vida, de nuestra conducta? Los compañeros de trabajo, es más, los hermanos de la iglesia, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Es ahí donde precisamente comenzamos a impactar. Les voy a poner un ejemplo. Si usted trabajara, por ejemplo, en una empresa donde dicen la entrada a trabajar es a las 9 de la mañana, y usted es el primer día que va a trabajar, usted se va a trabajar, llega puntualmente antes de las 9 de la mañana, ¿verdad? Pero luego ve que los demás llegan a las 9:30, 9:45, 9:15, ¿verdad? Y todavía llegan a platicar y no llegan a trabajar y así, bueno, al día siguiente usted nuevamente con ese entusiasmo va y llega antes de las 9 de la mañana, pero luego vuelve a ver lo mismo.
que todos llegan tarde, sin ganas de trabajar y todo eso. ¿Qué va a pasar después de que un mes usted está viendo esto? ¿Qué le van a dar ganas? De ya no llegar temprano. ¿Para qué? Si todo el mundo llega tarde, entonces también lo van a influenciar a usted para que llegue tarde y para que llegue sin ganas de trabajar, llegue platicando en lugar de ponerse a trabajar. Vean entonces cómo uno puede influenciar a los que están alrededor. Así podemos influenciar, podemos impactar a nuestros hijos, nuestros amigos, aún a los hermanos de la iglesia. Depende mucho de nosotros. Depende cómo estamos nosotros impactando a los que nos rodean. La transformación del mundo es una realidad de acuerdo con la Biblia. El mundo en total va a ser transformado. El mundo necesita ser transformado. Pero el mundo está compuesto de países. Cada país necesita ser cambiado. Cada país tiene ciudades. Cada ciudad necesita ser cambiada. Y dentro de la ciudad, cada familia necesita ser cambiada. ¿Y saben cuál es el elemento más fundamental donde Cristo va a iniciar su reino? El cambio es en la persona. Es en la persona. Nosotros no podemos cambiar en nuestra familia si no cambiamos nosotros. Nosotros debemos de cambiar y sentar el buen ejemplo. Nosotros somos los que debemos de no imponernos, sino cambiar totalmente el medio ambiente, como lo hace el termostato. El termostato es el pequeño aparatito que tiene el clima artificial. Si usted le pone calor, ¿qué pasa? Aumenta el calor. Si usted lo mueve hacia el lado izquierdo, entonces enfría. Somos nosotros podemos ser como el termostato, que nosotros encontramos una palabra, una persona sin aliento, con problemas en la vida, y nosotros le entramos calor, palabras de aliento, la animamos a la persona, podemos hacerlo. Si encontramos una persona que está muy enojada por algo que sucedió, podemos nosotros enfriar el ambiente, como dice el proverbio. La buena respuesta aplaca la ira, aplaca el enojo. Podemos nosotros cambiar el ambiente que nos rodea, si nosotros queremos hacerlo, en lugar de que el ambiente nos cambie como el termómetro. ¿Saben? El termómetro cuando sube es cuando hace mucho calor alrededor y baja cuando hace mucho frío alrededor. Todo lo que sucede alrededor del termómetro lo cambia. No permitan que el medio ambiente de un mundo corrompido nos cambie a nosotros y seamos cristianos termómetros que subimos o bajamos según el ambiente donde estamos. Este hombre propiamente ha impactado al mundo, lo impactará y lo va a transformar. El libro de Hechos, la Biblia nos dice, capítulo 3, versos 19 al 21, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor. Cuando el Señor esté presente en esta tierra, vendrá tiempos de refrigerio. Y Él envié a Jesús, el Cristo que les fue antes predicado aquí en el cielo, debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Cristo ascendió a los cielos y está en los cielos hasta el día que Dios decida la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas. Desde tiempos antiguos se han venido esas profecías que se van a cumplir en un momento dado cuando Dios así lo decida. ¿Cómo será el mundo de mañana? Desde la antigüedad los profetas hablaban. El pueblo de Israel era normalmente agrícola, ganadero, era su ocupación principal, y entonces el profeta Isaías y algunos profetas, Dios les mandó que le dijeran al pueblo, que le dieran esperanza. ¿Cómo sería más o menos el mundo del mañana? ¿Cómo sería cuando Jesucristo regrese, el Mesías regrese a esta tierra? Y está descrito en varias profecías de acuerdo al ambiente del pueblo de Israel. Aquí tenemos una estatua que algunos de ustedes conocerán, se encuentra enfrente del edificio de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas se unieron supuestamente a este organismo para que nunca más hubiera una guerra en todo el mundo. Que no hubiera una guerra más en todo el mundo. Que todos fueran las naciones como hermanas. Creen que se ha cumplido lo de las Naciones Unidas y por eso pusieron esta imagen, basados en la palabra de Dios y en una profecía que está en Miqueas 4, 1 al 3. Sucederá en los últimos días. Siempre la Biblia habla de últimos días, no está hablando de días, está hablando de tiempo, ¿verdad? Pero es la expresión idiomática del hebreo. Sucederá en los últimos días que el monte, la palabra monte significa reino. El monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. El reino del Señor será establecido como cabeza de todos los reinos. Se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Aún no se ha cumplido. No están corriendo los pueblos al reino de Dios. Vendrán muchas naciones de diferentes partes. Vendrán esas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor. ¿Para qué? A la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos. No sabemos nada de los principios de Dios. Vamos para que nos instruya y nosotros andaremos en sus sendas. Porque de Sión, el monte que está en la tierra santa, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre muchos pueblos, gobernará en muchos pueblos, corregirá. Este mundo necesita corrección. Corregirá a muchas naciones poderosas, no importa la nación poderosa que sea, hasta muy lejos. ¿Y qué sucederá? Martillarán sus espadas para asadones. Está hablando en la época muy antigua, donde era propiamente la espada el elemento de guerra. Martillarán sus espadas para asadones, sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. ¿Está sucediendo esto hoy? ¿Cuándo va a suceder? El día en que Dios restaure todas las cosas en este mundo. No habrá más quien se adiestre ni se prepare para la guerra. Es lo que está diciendo la profecía de la Biblia. Finalmente, entonces, esta imagen se convertirá en realidad. Aquí tenemos a un hombre que la espada la está convirtiendo en un arado. Pero hoy día, esto solamente está en la imaginación de un escultor, no en la realidad. Pero la Biblia nos habla que esto será una realidad. En Hebreos 2, capítulo 2, versos 5 al 8, dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero. El mundo venidero de Dios no va a estar gobernado por los ángeles. Nos está diciendo aquí el libro de los Hebreos, del que estamos hablando. Como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde del hombre, del ser humano, para que le interese Dios al ser humano? Le hiciste un poco inferior a los ángeles. Los hombres, los seres humanos, fuimos creados un poco inferior que los ángeles. Lo coronaste de gloria, de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Qué dominio le dé Dios al hombre? Lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Más aún, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? No ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. Pero vean cómo Dios describe lo que sucederá y cómo los seres humanos serán tomados en cuenta, a pesar de que ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de nosotros y se interese en nosotros, y que haya dejado en manos el mundo venidero, el cambio de este mundo, no en manos de los ángeles, sino de los seres humanos, como está diciendo aquí? Pero aún no vemos que le sean sujetas todas las cosas.
El libro de Isaías describe brevemente cómo podría ser el mundo de mañana para el pueblo de Israel, y le dice en el capítulo 35, verso 1 al 6, el desierto y el lugar desolado se alegrarán. Lo está describiendo de una manera poética. El desierto se gozará y florecerá como la rosa. Los desiertos que hay hoy día en el mundo florecerán como las rosas. Florecerán profusamente, también se alegrará y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano, el lugar de bosque en Palestina, le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, lugares en la Tierra Santa. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón apocado, sean fuertes, no teman. Su Dios viene con venganza, con pago divino, vendrá a salvarlos. Entonces los ojos de los ciegos, ¿qué sucederá? Serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Saltará el cojo como un venado, como un ciervo, y gritará de alegría la lengua del mudo. Imagínense la persona que está muda, que podrá gritar y alabar y bendecir a ese Dios que va a venir, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la soledad. Lo está describiendo de una manera poética el pueblo de Israel. También el libro de Isaías 35:10, los redimidos del Señor, los que han sido llamados y han aceptado la redención, los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión, ¿cómo? Cantando, y gozo perpetuo. Gozo perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Que nunca se acaba. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y la tristeza y el gemido huirán para siempre. ¿Se imagina cuando la tristeza, el gemido, el dolor huya de su vida y de mi vida para siempre? Y que todo sea gozo, alegría, que para donde quiera que uno vaya, estará siempre con gozo perpetuo. Es lo que nos dice la profecía. Tenemos a un hombre, al rey Nabucodonosor, que en cierta ocasión tuvo un sueño. De pronto, mientras su majestad contemplaba una estatua, una roca que nadie desprendió, vino y golpeó los pies e hizo pedazos. La estatua que veía en sueños del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, se hizo polvo como que vuela en el verano. El viento barrió con la estatua y no quedó rastro de ella. En cambio, la roca se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. El rey entonces dice: ¿qué significa este sueño que he tenido? Me ha perturbado. Llama a todos los magos, astrólogos de Babilonia. Nadie le puede decir qué significa este sueño. Y Daniel, el profeta, le dice: dame un tiempo, ¿verdad? Y entonces se pone a orar a Dios, porque el rey dijo: si ustedes no me dicen lo que significa este sueño, van a ser degollados todos los sabios y todos los magos de mi reino. Entonces, para salvar la vida de ellos, Daniel se pone a orar, se pone, a Dios, le pide que le revele lo que este sueño significa para él. Y entonces dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo va a establecer un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Este fue más o menos el sueño que soñó, el bosquejo de Dios acerca de la historia de la humanidad, del mundo, de los gobiernos. En la época en que fue revelado a Daniel, estaba el imperio propiamente de Babilonia. Una estatua enorme, con cabeza de oro, significaba el reinado de Babilonia. Después iba a venir de la estatua los brazos y pechos de plata, de metal de plata, que significaba el imperio medo y persa, que siguió el imperio de Babilonia. Posteriormente viene el vientre de bronce, que significaba el imperio de los griegos. Posteriormente el imperio de los romanos, piernas de hierro de la estatua, y finalmente los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que significaban las partes en que se dividió el imperio romano en Europa. Todo nos está describiendo que estos eran en la época de Daniel, y lo que iba a suceder en esa época eran los imperios, los gobiernos de este mundo. Pero se fijaron en lo que leímos, que una roca se desprendió. ¿Y qué hizo la roca? La roca fue y propiamente
llega a esta estatua y la destruye y la pulveriza de tal manera que la hace polvo, y como el viento llega, se lleva todo el polvo y no permanece nada de ello. Lo veríamos así de una manera gráfica. ¿Qué significa esto? Que cuando venga Jesucristo, todos los reyes, los gobiernos de este mundo van a desaparecer. No va a quedar ni rastro. No va a quedar el rastro de toda, no importa la forma de gobierno, porque esta piedra viene con poder, viene como rey de reyes, Jesucristo. Un rey que está con otro conjunto de reyes. En Mateo 13, 31 y 32, Jesús les contó una parábola y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El reino de Dios, el gobierno de Dios es semejante, y lo va a comparar Jesucristo como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. De todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol y vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Este es el grano de mostaza. No se alcancen a ver, está en los dedos. Este es el grano de mostaza. Así es el reino de Dios, el gobierno de Dios. No empieza de una manera dramática, impactante, sino comienza en algo pequeño, y ese granito se llega a convertir, miren, en este árbol de la mostaza, en árbol que es la más grande de todas las hortalizas. Y Cristo está comparando, el reino de Dios va a empezar con algo muy pequeño, pero va a crecer de una manera grande que va a marcar. Es lo mismo que soñó el rey Nabucodonosor, que aquella piedra que hirió la imagen y destruyó y la hizo polvo. ¿Qué sucedió con esa roca? Creció y cubrió toda la tierra. O sea, tiene un empiezo pequeño, pero no se queda ahí. Va el gobierno a crecer en gran manera, como nos dice el libro de Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: los reinos de este mundo, ¿cuáles? Todos los reinos de este mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Como decía también el sueño de Nabucodonosor que Daniel interpretó, este reino no habrá fin, será eternamente. Este gobierno está hablando que entonces los reinos de este mundo, los gobiernos de este mundo, un día van a desaparecer. No va a quedar ni rastro de ellos. ¿Por qué? Porque han venido a ser ahora de nuestro Señor Jesucristo. Y todo empieza como un grano de mostaza. Apocalipsis 2:26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venza, al que se esfuerce, al que continúe adelante, yo le daré autoridad. ¿Qué significa autoridad? Significa gobierno, significa poder. ¿Sobre qué? Sobre las naciones. ¿Y la regirá? Con vara de hierro, sí. No habrá corrupción, no habrá personas de que mira, eres mi compadre y soy tu amigo y haz cosas chuecas. No. Mano de hierro, vara de hierro es lo que significa. Y serán quebradas, es decir, serán disciplinadas las naciones. Serán disciplinadas como un vaso de alfarero, como también dice Cristo: yo lo he recibido de mi Padre. Entonces será un gobierno con mano firme, con mano sólida, combinando lo que no combinan ahorita los gobiernos del mundo: autoridad, poder, combinarla con amor, con servicio, con armonía. Así va a ser, es lo que nos dice la Biblia cuando Jesucristo regrese a esta tierra. La transformación de este mundo ya ha comenzado. ¿Con quién? Con la transformación de nosotros. Es el llamado del cristiano. Hemos sido llamados para comenzar una transformación.
Y Cristo es el que está transformando. Somos transformados en Cristo y por Cristo continuamente. Va siendo transformada nuestra vida por sus conceptos, porque Él vive en nosotros. Va transformando nuestra vida. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Transformen la renovación de su mente. Empieza todo, todas las acciones empiezan en el cerebro. Y aquí debe de empezar la transformación, el cambio, la actitud de servir, el deseo de ayudar al prójimo, el deseo de ser un apoyo al desvalido, el deseo de ayudar al pobre, el deseo de ser justo, el deseo de ser honrado, de todo incluye el pensamiento. Y por eso está diciendo, mediante renueven su mente. ¿Cómo podemos renovar su mente si no es con los principios de Dios, con los principios de Jesucristo? Ustedes han sido llamados no para gobernar como gobiernan todos los reyes de este mundo, sino para el que quiera gobernar sea servidor de todos los demás. Así que para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un gobierno que agrada. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, los que hemos sido llamados y estamos aceptando el llamado de Jesucristo para seguir sus principios y para aceptarlo a Él como nuestro Salvador, nuestro Rey en nuestra vida, y está cambiando nuestra vida propiamente para Dios. Ya nos cambió, ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas, sino estamos ahora en el reino de Jesucristo. Es decir, ya están tomando parte del reino de Jesucristo. Ya es una realidad en la vida de cada cristiano, en la vida de cada persona. Porque los que antes conoció también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Transformados hasta qué punto? ¿Qué es lo que Dios quiere? A través de la Biblia nos está hablando Pablo a la iglesia de Roma y le dice: los que antes Dios ha conocido, como usted, como a mí, los ha predestinado. ¿Qué predestinación? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la meta que tiene Dios para nosotros? Ser transformados de acuerdo a la imagen de Cristo. Que nosotros reflejemos la imagen de Cristo, que haya una transformación verdaderamente, un cambio, para que solamente Jesucristo sea el primogénito, es decir, el mayor entre muchos hermanos. Esto es lo que Dios quiere hacer, una transformación. Y ha comenzado con nosotros a transformarnos. ¿Hasta qué punto quiere transformarnos Dios? Hasta que reflejemos la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, es decir, donde estamos siendo gobernados no es el gobierno de este mundo, viene de los cielos, donde está Jesucristo, donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo débil ¿en qué? Transformará nuestro cuerpo débil para que sea como su cuerpo de Cristo. Glorioso por el poder con que controla todo el universo. Podríamos nosotros pensar, pero ¿cómo voy a poder yo gobernar si no sé muchas cosas, si soy medio tonto, si digamos, no soy muy inteligente? Para requerir, ya ven, tenemos un ejemplo de una nación poderosa que tiene un presidente que no ha sabido gobernar, no tiene la capacidad. Usted y yo tendremos la capacidad para gobernar. Podríamos decir, no, yo no me considero, humanamente no, pero hay alguien que nos va a transformar. Vamos a sufrir una transformación. Dicen actualmente que todos los seres humanos, nuestro cerebro solamente funciona la 10ª parte. Hagan de cuenta como que de un billete de 100 pesos, solamente 10 pesos es lo que está funcionando de genialidad en nuestro cerebro para las decisiones, por más inteligentes que seamos. ¿Pero qué? Si en el momento en que venga Jesucristo, ¿ustedes creen que todo el demás cerebro Dios lo hizo nomás al azar y sin ningún objeto de que no funcione? Yo estoy pensando que cuando venga Jesucristo no va a funcionar el 10,
Dios va a obrar algo que funcione el 100% de nuestro cerebro. Imagínese usted que se vuelve 10 veces más inteligente, más sabio, más de todo. ¿Tendremos capacidad para gobernar, para ayudar a las personas, para cambiar y transformar este mundo? Porque dice, Él transformará aún nuestro cuerpo débil. Este cuerpo débil que le duele, que se enferma, va a ser transformado, va a ser revestido de un cuerpo celestial. ¿Como cuál cuerpo? Como el de Jesucristo cuando resucitó. Es lo que está diciendo la Biblia, como su cuerpo glorioso por el poder. Ese poder va a obrar en el cambio total en nuestro cuerpo, ese poder con que Dios controla todo el universo. Será, digamos, algo totalmente diferente. Este gráfico podría representar un cuerpo celestial resplandece. Cuando llega la época de Navidad, digamos, muchas personas, y es la tradición, poner una estrella, ¿verdad? La estrella que guió a los hombres sabios a donde estaba Jesucristo. Pero en realidad, ¿fue una estrella? Todos los científicos se hacen bolas diciendo, fue Saturno, fue que se hizo una aleación de varios, una conjunción de varios planetas, etc. Pero cuando leemos el Evangelio y dice que la estrella se paró en la casa donde había nacido Jesucristo. ¿Cómo que la estrella se paró en la casa? Y que la estrella iba adelante de los hombres sabios guiándolos. Era un ángel. La Biblia nos dice que los ángeles resplandecen, y Daniel 12:2 nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Cuando Dios nos reviste y transforma nuestro cuerpo material y lo transforme como el cuerpo de Jesucristo. ¿Recuerdan cómo se vio el cuerpo de Jesucristo cuando fue con Pedro y Juan en la transfiguración? Sí. Resplandecía el cuerpo de Cristo. Cuando Él resucitó, atravesó las paredes para entrar, para conversar con sus apóstoles. Realmente, y dice que Dios con ese poder, va a transformar nuestro cuerpo como el semejante al de Jesucristo. Un cuerpo que resplandece, un cuerpo sumamente que nos investirá de algo de naturaleza celestial. Con todo esto, ¿podremos tener la capacidad para gobernar? Bajo la dirección y las directrices del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sencillamente que sí, Dios hará una transformación. Miren, aquí tenemos unas piedras valiosas. Estas piedras valiosas podemos compararlas como nosotros, así de feos. O algunos son más o menos bonitos, ¿verdad? Como quizás que está más clarito. Pero digamos, estas piedras valen mucho, mucho dinero. ¿Cuánto dinero daría usted por alguna de estas piedras? Bueno, es que estas piedras es puro carbón, son piedras de carbón. Aparentemente no valen nada exactamente, pero así somos los seres humanos. Sí, ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de nosotros? Somos como estas piedritas de carbón. Pero miren, cuando estas piedritas de carbón ocurre una transformación en estas piedras, tenemos las piedras más valiosas que existen. Tenemos diamantes. ¿Cómo es posible que se pueda transformar una piedra negra de carbón en un diamante? El carbón absorbe la luz y no refleja nada de luz. El diamante recibe la luz y ¿saben qué hace? La refracta en múltiples colores, como el arco iris. Recibe la luz blanca y le sale una multitud de colores. Por eso es que ustedes pueden ver un diamante con muchos colores. Y digamos, ve la luz, llega al diamante y sale, la refleja el diamante. Esto es precisamente la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay diamantes, por ejemplo, este tipo de diamante no está bien tallado. Es decir, no fue planeado con manera inteligente. Entra la luz y no refleja nada. Entra la luz y no refleja nada. Es decir,
tengo conocimiento, conozco de Dios, conozco de Jesucristo, pero no afecta en mi vida para nada, no refleja mi vida nada. Tenemos otro que digamos, tiene demasiado conocimiento, quizás mucha teología, muchos conocimientos de todo, muy profundo en la Escritura, se sabe casi toda la Biblia de memoria, pero entra toda la luz aquí y su vida no refleja nada, absolutamente. Pero hay quien recibe, como dijo Jesucristo, el que oye mi palabra y la guarda, el que la vive. Entonces llega la luz de Dios y se refleja en multitud de colores. Llega el conocimiento de Dios, aceptamos seguir a Jesucristo, ser imitadores de Jesucristo y comenzamos a reflejar esa luz de Jesucristo. De otra manera, de nada sirve conocer el Evangelio si no reflejamos esa luz en nuestra vida cotidiana. Él tiene que recibir esa luz y ser reflejada. Es decir, el que oye la palabra de Dios y la hace. Cuando Dios talla esa piedra de carbón, a veces nos talla Dios, porque esa piedra de carbón tiene que llegar a un taller y el artífice la ve y dice, de aquí voy a sacar una piedra preciosa. Así nos está viendo Dios. Está viendo Dios, esta persona, pues es así, tengo un carácter medio feo, ¿verdad? Yo me están viendo así como piedra de carbón, pero ¿saben cómo ve Dios? Ay, voy a sacar una piedra preciosa de esta piedra de carbón. Necesito un plan especial para esta vida, pero tengo que tallarla. Tengo que ponerle pruebas, adversidades y todo eso, ¿verdad? Dios nos va a tallar. Y cuando Dios nos está tallando y sentimos dolor por lo que nos pasa en la vida, no nos desalentemos. No nos desalentemos. Alégrate, está haciendo Dios de ti un diamante. Un diamante quiere que nosotros reflejemos, porque Dios solamente talla piedras preciosas y valiosas. Y nosotros somos piedras preciosas y valiosas para Dios. Se pagó por usted y por mí la vida de Jesucristo en el Calvario. Eso valió, eso es lo que vale su vida. Eso es lo que vale una piedra preciosa que Dios está tallando. Y Dios no nos ve como realmente lo malo que somos, sino lo que vamos a llegar a ser a través de su mano, a través de que los cambios en la vida, Él tiene un plan para nosotros. Él nos va a estar tallando. Todas las piedras de carbón no tienen el mismo plan. Según como sea la piedra, es el tipo de diamante que se tiene que sacar. Algunos se sacarán más anchos, otros más grandes, etc. Pero el artífice tiene que ser muy inteligente. Así Dios planea en nuestra vida que esta vida física, que propiamente es pasajera, en esta vida seamos tallados de tal manera que podamos brillar como un diamante. Mateo 5, 14 y 16 nos dice Jesucristo: ustedes son la luz del mundo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Que esta luz que llega a nuestra mente, a nuestro corazón, se refleje en buenas obras hacia los hombres, de tal manera que las personas puedan agradecer a Dios la vida de usted, la ayuda de usted, las palabras de usted, de tal manera que reflejemos propiamente esa luz. ¿Cómo podemos reflejar esa luz? Segunda de Corintios 3:18 nos dice: así todos nosotros, con el rostro descubierto. Aquí nos habla con el rostro descubierto. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo en contacto con Dios durante 40 días de contacto con Dios, cuando descendió del monte Sinaí, nos dice el libro del Éxodo que resplandecía su rostro, porque había estado en contacto con tanto tiempo con Dios. Su rostro resplandecía y se tuvo que poner un velo para que no encandilara a las personas que se acercaban a Moisés. Pero ahora nos está diciendo, por eso Pablo ahora está diciendo, nosotros con un rostro descubierto, ahora ya no hay nada que cubra, ahora es descubierto, ahora vino el Mesías, ahora se sabe cuál es la razón de Dios, del plan para la humanidad. Reflejemos como en un espejo, que nosotros reflejemos como en un espejo se refleje, ¿qué cosa? La gloria del Señor.
que nuestra vida pueda reflejar la gloria de Dios hacia otros seres humanos, que haya una transformación en nuestra vida. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, ¿por medio de qué? La acción del poder de Dios, el Espíritu Santo nos está transformando. No se desanime. Yo no me puedo transformar a mí mismo. Me tengo que abandonar como el barro en manos del alfarero. Nos tenemos que abandonar para que Él nos moldee. Y a veces nos duele como nos moldea. Nos duele lo que nos pasa en la vida. Pero Dios está en control de todo. Dios sabe que eso necesitábamos por algo, que no podemos ver el diseño divino de Dios para nuestra vida, de tal manera que lleguemos a ser unos diamantes que reflejemos la luz de Dios. ¿En cómo podemos reflejar esa luz de Dios? Llega la luz blanca a nuestra vida y de nuestra vida tiene que salir esa luz de diferentes colores, en conducta, en la conversación que tengamos con otras personas, en la honradez, en los tratos que nosotros hagamos, en la ayuda que nosotros proporcionemos a otra persona, en el espíritu de servicio que tengamos en nuestra familia, en donde estemos, por las palabras que demos del Evangelio, con que animemos a una persona, por la honestidad, que nos conozcan, por los sentimientos buenos que haya en nuestro corazón, por el compañerismo que mostremos en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, por la bondad que pueda irradiar nuestra vida en acciones, en palabras, en sentimientos, en actitud. Ahí estamos reflejando realmente la luz de Dios. Es la luz que nos llega a nosotros y nosotros la reflejamos. Es la transformación. Y conforme estemos nosotros reflejando esta luz, quiere decir que estamos siendo transformados en las manos de nuestro Señor. Así que los dejo con este pensamiento. Reflejemos la luz de Cristo en nuestra vida, en todo momento, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de corrupción. Usted sea honesto, honrado, en un mundo que está lleno de odio, usted siempre amor. En un mundo que está lleno de violencia, usted sea un pacificador. En un mundo que está sumido en tristeza y en depresión, usted tiene el gozo de Dios. Que nosotros reflejemos la luz de Dios en esos frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando eso salga de nosotros hacia otras personas, es que estamos reflejando la luz de Dios, y es que Dios nos está transformando. Y Dios nos terminará de transformar, ¿saben hasta cuándo? Hasta el día que Él regrese a esta tierra. Como dice Filipenses 1, verso 6. De eso estoy convencido, que Él nos perfeccionará hasta el día que Él regrese a esta tierra. Entonces estamos dentro de un proceso en el cual la transformación ya ha comenzado. La transformación del mundo ya ha comenzado con nosotros, para que cuando venga Jesucristo, entonces podamos ser nosotros participantes y tener autoridad como la tendrá Jesucristo para transformar este mundo en el mundo de Dios, en un mundo donde todos los seres humanos se vean con amor y se vean como hermanos, en un mundo que propiamente podemos decir, ese es el mundo de Dios que Dios planeó. Cuando Él hizo la tierra y los seres humanos, Dios dijo que era bueno en grande manera. Así que eso es lo que esperamos y es lo que nos dice la Biblia, y tenemos esa esperanza de parte de Dios. Lo creamos o no lo creamos, va a suceder, porque este está con el poder de Dios, y Jesucristo vendrá propiamente a cambiar toda la estructura de los gobiernos de este mundo. Este mundo no está perdido. Muchos pronostican que este mundo se va a acabar. Creo que viene un meteorito hacia la Tierra y que va a destruir la Tierra supuestamente en el año 2000, creo que en 2020 o 2023, por ahí, y que va a destruir la Tierra, la raza humana se va a acabar. Son todos los pronósticos, lo peor,
Nosotros nos guiamos por la esperanza. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas que Dios nos ha dejado para que nosotros no sigamos la depresión, la tristeza, la agonía en que vive el mundo, sino que estemos llenos de esperanza, sabiendo que Dios cumplirá sus promesas. Termino y terminamos haciendo una oración. Padre Santo y bueno, te damos muchas gracias porque has dejado en tu palabra está llena de esperanza, llena de propósito para nuestra vida, porque sabemos que este mundo que un día lo formaste y lo criaste y que viste que era bueno en grande manera, nuevamente, Señor, lo vas a restaurar de acuerdo a tus promesas. Para eso vino Jesucristo, Señor. Sabemos que el reino de Dios vendrá. El reino de Dios no es de este mundo, no es al estilo de este mundo, sino será, Señor, al estilo tuyo, con amor, con armonía, con humildad, con servicio. Gracias, Señor, porque tenemos a un Dios poderoso, pero también a un Dios humilde, que dio su vida y vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros, Señor, tengamos vida eterna, pero vida eterna en un mundo totalmente diferente, donde reine el amor, donde no haya guerras, donde no haya dolor, donde no haya tristeza, donde solamente haya la alegría de tu gobierno, Señor, que es un gobierno de amor, de servicio y de ayuda. Gracias, Señor, porque un día se va a acabar la pobreza, porque un día no habrá huérfanos llorando por las calles, porque un día no habrá madres, Señor, que lloran a sus hijos, porque un día no habrá más secuestros, porque un día, Señor, no habrá más corrupción, sino propiamente, Señor, estarás tú reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre esta tierra para la gloriosa humanidad que verdaderamente disfrutará de esa gloria tuya. Gracias, Señor, porque quieres compartir tu gloria, tu gobierno con nosotros para pertenecer a tu reino y poder ser participantes en ese proyecto maravilloso, Señor, que tú tienes para toda la humanidad. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos, Señor, que aunque no somos nada, tú, Señor, cada día nos transformas con tu palabra, nos pones todos los medios y te has encargado, Señor, de tallar esta piedra que somos, para que un día pueda verse un vislumbre de esa luz que tú reflejas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás transformando nuestra vida paulatinamente en un proceso y que siempre, Señor, tú nos amas con grande amor y ves el valor con que tenemos para tu reino venidero. Gracias, Señor, por darnos un valor tan grande y porque, Señor, sabemos que un día estaremos contigo verdaderamente en la transformación grandiosa de toda la humanidad. Gracias, Señor, por dejar esta esperanza en tu palabra. Te pedimos que nos sigas transformando y que siempre, Señor, tengamos en mente que lo que tú quieres es realmente que brillemos como un precioso diamante, una piedra preciosa para la honra y para la gloria tuya. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.